Estados Unidos y Canadá han mantenido durante años una de las conexiones comerciales más estrechas del mundo. Por décadas, mercancías, servicios y recursos naturales cruzaron libremente entre ambos países, impulsando el empleo y el desarrollo industrial a ambos lados de la frontera. No obstante, este equilibrio se alteró cuando el gobierno estadounidense aplicó una serie de aranceles extensos a productos de Canadá y México el 1 de febrero de 2025. Aunque estas medidas se justificaron como una respuesta a preocupaciones sobre la seguridad en la frontera y el tráfico de estupefacientes, su impacto principal fue de índole económica. Estados Unidos buscaba presionar la economía canadiense, imponiendo restricciones comerciales estrictas. Estos aranceles abarcaron la mayoría de las exportaciones canadienses, con la excepción del petróleo y la energía, que enfrentaron tarifas más reducidas. La estrategia parecía centrarse en generar presión económica para que Canadá cediera, reforzando la influencia de Estados Unidos en la relación comercial. En Washington se asumía que Canadá soportaría el golpe y terminaría negociando bajo las condiciones impuestas. Sin embargo, esta suposición resultó equivocada. En lugar de retroceder, Canadá respondió con un contraataque económico que no solo afectó a las industrias estadounidenses, sino que también cuestionó la creencia de que Estados Unidos podía imponer condiciones sin enfrentar repercusiones. Apenas días después del anuncio de los aranceles estadounidenses, Canadá reveló su propia medida contundente. Un paquete de aranceles valorado en $155.000 millones contra las exportaciones estadounidenses. A diferencia de las acciones de Estados Unidos, que eran amplias y poco específicas, la respuesta canadiense fue planificada y precisa. La primera fase, estimada en $30.000 millones, se implementó de inmediato y se enfocó en sectores estratégicos de Estados Unidos con gran peso político y económico. La segunda fase, con un valor adicional de $125.000 millones, se planeó para activarse poco después, asegurando una presión sostenida. Esta ofensiva marcó un punto de inflexión. Las contramedidas se dirigieron a sectores fundamentales para la economía estadounidense y políticamente significativos para la administración en turno. El gobierno canadiense no solo estaba reaccionando, sino que buscaba asegurarse de que el impacto fuera profundo. Al centrarse en industrias con gran influencia política, Canadá pretendía movilizar a las empresas y trabajadores estadounidenses contra las políticas comerciales de su propio país. Pese a la fuerte respuesta, Canadá no pudo esquivar totalmente los efectos negativos de los aranceles. Las restricciones generaron un perjuicio estimado en $2,1 millones. La economía canadiense reportó pérdidas por $1.000 millones, afectando a industrias clave que dependen de cadenas de suministro transfronterizas. El sector automotriz fue uno de los más golpeados, enfrentando mayores costos y problemas logísticos. La agricultura, otro pilar importante, también sufrió retrocesos, especialmente en la exportación de granos, lácteos y carnes. Además, el ámbito tecnológico, que depende de inversiones y colaboraciones con Estados Unidos, experimentó tensiones financieras mientras las empresas se adaptaban al nuevo escenario comercial. Aunque estas pérdidas fueron considerables, pronto se evidenció que Estados Unidos tampoco salía ileso. Las medidas de Canadá empezaron a afectar a las industrias estadounidenses, demostrando que las confrontaciones económicas no son unilaterales. Estados Unidos había subestimado la repercusión de las medidas de represalia y comenzó a experimentar el peso de la reacción canadiense. Los efectos se manifestaron rápidamente en los sectores dependientes del comercio canadiense. Fabricantes estadounidenses que requerían recursos y suministros de Canadá enfrentaron incrementos de costos y retrasos en la producción. La agricultura, altamente sensible desde el punto de vista político, también sintió la presión. Los aranceles canadienses sobre productos agrícolas estadounidenses, como carne de res, cerdo y cereales, dificultaron la venta en el mercado canadiense. Esto generó un exceso de oferta en el mercado interno, provocando una baja en los precios y afectando las ganancias de los agricultores. Por otro lado, el sector automotriz estadounidense, ya tensionado por problemas en la cadena global de suministros, fue impactado por los aranceles canadienses en vehículos y autopartes. Esto encareció los automóviles para los consumidores canadienses, reduciendo la demanda y aumentando la presión sobre los fabricantes estadounidenses. Empresas que dependían de un flujo constante de exportaciones ahora enfrentaban caídas en las ventas y crecientes incertidumbres. El impacto económico no se limitó a las empresas. Los consumidores de ambos países comenzaron a experimentar un aumento en los precios, ya que las compañías trasladaron los costos adicionales a los clientes.
Los precios en supermercados subieron debido a los gastos adicionales por la importación de alimentos. Artículos como electrodomésticos, ropa y electrónicos también mostraron una tendencia al alza, reflejando los efectos de los aranceles. En Estados Unidos, la frustración creció cuando empresas y trabajadores comprendieron el costo real de la confrontación comercial. El gobierno canadiense dejó en claro que sus medidas no eran solo de represalia económica, sino una defensa de su soberanía. Los líderes canadienses presentaron su respuesta como necesaria para resguardar empleos, industrias y estabilidad económica a largo plazo. Destacaron que Canadá no estaba dispuesto a aceptar imposiciones unilaterales de un socio comercial. El primer ministro Justin Trudeau afirmó públicamente que Canadá estaba dispuesto a dialogar para hallar una solución, pero no lo haría bajo amenazas. Su mensaje fue claro: si Estados Unidos imponía restricciones injustas, Canadá respondería en la misma medida. Esta postura fortaleció el apoyo interno y mostró que Canadá no retrocedería ante presiones económicas. Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Canadá desataron dudas sobre las consecuencias a largo plazo. ¿Subestimó Estados Unidos la respuesta canadiense? ¿Podría el conflicto dañar la relación comercial en América del Norte? Pronto se evidenció que la estrategia estadounidense fracasaba, afectando cadenas de suministro, industrias y aumentando la presión política. El conflicto superó los aranceles, convirtiéndose en una disputa por la estabilidad económica y el equilibrio de poder. Canadá amplió su respuesta, promoviendo el boicot a viajes hacia Estados Unidos. Esto golpeó al turismo, especialmente en destinos como Florida y Nueva York, generando pérdidas millonarias. Además, Canadá promovió el consumo de productos nacionales y retiró gradualmente importaciones estadounidenses. Esto afectó sectores clave, como el agrícola, donde aranceles sobre carne, cereales y lácteos provocaron excedentes y pérdidas. El sector manufacturero también sufrió interrupciones y aumentos de costos. Mientras Estados Unidos defendía los aranceles como medida de seguridad, las consecuencias económicas eran cada vez más evidentes. La disputa escaló a un enfrentamiento más amplio, con ambas naciones reacias a ceder, aumentando la urgencia de encontrar una solución. Los aranceles a la carne de vacuno y cerdo de Estados Unidos complicaban sus ventas en Canadá, generando exceso de oferta y precios más bajos. Esto forzaba a pequeñas granjas a cerrar y a las grandes a reconsiderar inversiones. La incertidumbre desalentaba a bancos a otorgar créditos, agravando la crisis. Los sectores industrial y manufacturero también sufrían. Fábricas que exportaban a Canadá reducían producción, y la industria automotriz enfrentaba más problemas por los altos costos de piezas importadas. Muchos fabricantes aumentaron los precios de sus vehículos, afectando su competitividad. Esto impactó a consumidores con precios más altos en electrodomésticos, electrónicos y alimentos. Minoristas enfrentaban el dilema de absorber costos o trasladarlos a clientes, arriesgando ventas. El aumento de precios intensificó el descontento con las políticas comerciales. La presión política sobre la administración estadounidense creció, con líderes y estados afectados instando a reconsiderar los aranceles. Dentro de Washington, había división: algunos defendían los aranceles como medida de protección, otros advertían de sus efectos contraproducentes. El Congreso presionaba para aliviar tensiones comerciales antes de daños irreversibles. Mientras, Canadá se mantenía firme, impulsando el consumo interno y diversificando sus mercados hacia Europa y Asia. Incluso si la guerra comercial terminara, Canadá habría reducido su dependencia de Estados Unidos. Una medida simbólica fue promover el boicot a viajes a Estados Unidos, afectando al turismo en estados como Florida, California y Nevada. También se cancelaron eventos empresariales en Estados Unidos, lo que impactó a aerolíneas y agencias de viajes. El apoyo inicial a los aranceles en Estados Unidos disminuía, ya que trabajadores y empresas sufrían las consecuencias. Agricultores sin vender cosechas, despidos en fábricas y precios en aumento aumentaron el descontento. Los mercados financieros reaccionaban con cautela, y las valoraciones de empresas expuestas a Canadá caían. La pregunta era cuánto tiempo Estados Unidos podría sostener este estancamiento antes de que los costos fueran demasiado altos. Aunque el gobierno defendía los aranceles, Canadá demostraba resiliencia, adaptando su economía para depender menos de Estados Unidos. La prolongación del conflicto mostraba que la era del dominio económico incuestionable de Estados Unidos estaba en duda. ¿Quieres conocer más historias sobre los conflictos que están dando forma al mundo?
Suscríbete y no te pierdas los próximos análisis que te revelarán lo que otros no cuentan.